mi pregunta, porque si se lee detenidamente el texto de la cláusula del progreso propuesta en el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otro que se refiere a la defensa de la competencia y a la libre iniciativa privada, lo que se advertirá es precisamente el antípoda de las disposiciones que usted está leyendo sobre una Constitución que nada tiene que ver con la que se está proponiendo a la discusión de esta Cámara. Que si la reforma se hace, los constituyentes tengan la mesura y la sensatez para evitar desequilibrios como este que estoy citando. El señor senador por la Capital Federal le pide una interrupción. ¿La acepta el señor senador? Sí, señor, yo acepto todas las interrupciones que sean necesarias. Me van a dar la cuota después, ¿no? Señor senador por la Capital. Con el tiempo de descuento que corresponde. Yo he seguido, al igual que el senador de Entre Ríos, por Entre Ríos, y supongo que toda la Cámara, con deleite su exposición. Pero debo decirle que, además de deleite, recorría mi ánimo también un sentimiento de angustia. En la primera parte de su exposición, destinada básicamente a fundamentar la necesidad del consenso, necesidad que yo comparto, en realidad la conclusión que se imponía del desarrollo histórico que usted estaba haciendo, además de la necesidad del consenso, era casi la imposibilidad del consenso. Si vemos todos los antecedentes por usted mencionados, y aquí yo concuerdo con usted, yo creo que la Constitución del 53 no es una copia de la Constitución americana, creo que es el resultado de un esfuerzo intelectual de muchos de nuestros antecesores. Pero usted mencionó al pasar, como un detalle casi inadvertido, que Urquiza, después de Caseros, salió a la búsqueda del consenso. Y el detalle que pasa casi inadvertido es Caseros, que fue la más formidable batalla que registra nuestra historia. 25.000 hombres por bando. De tal modo que yo admito con usted que la Constitución del 53 no es una copia de la americana, pero estaría casi tentado de decir que tampoco es la hija del consenso. Salvo que entendamos como consenso el resultado de esa batalla y de las que le siguieron luego hasta llegar al 60, como usted enuncia, y algunos otros actos de violencia que siguieron después del 60. Acá tenemos a la centenaria Unión Cívica Radical, que es hija no precisamente del consenso, sino que expresaban un disenso importante que llegó a expresarse incluso con violencia en determinado momento en los años de su surgimiento. De tal manera que podríamos decir que esta patria unificada que hoy tenemos es también, o en gran medida, resultado más que del consenso de la espada. De la espada. Y creo que es esta la situación que los argentinos no queremos repetir. Entonces, mi pregunta iba orientada a ver si usted comparte esta reflexión. Yo creo que en su momento, en el curso de este debate, seguramente discutiremos qué quiere decir nuestra Constitución cuando alude a los 2/3 como magnitud necesaria para el consenso. Pero creo que hay una reflexión previa, un compromiso previo que todos los argentinos hemos venido asumiendo con respecto a esta Constitución del 53, que en realidad, en rigor de verdad, empezó a regir en 1983, porque tuvo un periodo de unos años turbulentos hasta el 30 en que se clausuró definitivamente. Y creo que el compromiso previo de todos los argentinos es no recurrir nunca más a la violencia para resolver nuestras disidencias. Este es el primer compromiso. Y el segundo compromiso, me parece a mí que es el acuerdo que todos tenemos de que más allá del necesario respeto por las minorías, la democracia se caracteriza por la primacía de la mayoría. Y cuando lleguemos al momento de la discusión
de los 2/3, las claras razones que usted invoca en favor de la interpretación de los 2/3 del cuerpo y las tan claras argumentaciones que seguramente serán invocadas en sentido contrario, lo que prueban que por lo menos se podrá decir que la letra de la Constitución es clara, pero por lo menos no es unívoca. Entonces, allí se plantea otra cuestión, que es la confianza en el resto de nuestras instituciones. Pero en alguna parte de la argumentación aquí vi una velada sospecha sobre algunas otras de nuestras instituciones. Entonces creo que tal vez no nos queda otro recurso que la fuente de nuestra propia legitimidad, que es la consulta popular. Es una pregunta que yo le hago al respecto. Y con respecto al segundo motivo de su preocupación, yo comparto con usted que la democracia es riesgosa, porque pueden ocurrir episodios como el del resultado constitucional colombiano al que usted alude, seguramente iba a aludir también a la Constitución brasileña, no me quiero adelantar, pero es probable que la tome como ejemplo, donde resultan textos, podríamos llamarlos imprudentes. Pero la disyuntiva que se nos presenta es la siguiente. Nosotros estamos aquí reunidos en el Senado, ¿y qué es lo que tenemos que privilegiar? La voluntad libremente expresada por nuestros conciudadanos en el momento en que haya que elegir los constituyentes, corriendo el riesgo de que luego esos constituyentes cometan imprudencias, o que un exceso en ese temor nos lleve a limitar la capacidad de la expresión de la voluntad popular, ejerciendo una suerte de tutela de la prudencia popular, que creo que está muy lejos del ánimo de todos nosotros. Me parece que la vida democrática tiene estos riesgos, pero que hay que asumirlos, porque el núcleo de lo que estamos discutiendo es el respeto a la voluntad soberana de nuestro pueblo. Sí. Gracias. ¿Le concede una interrupción, señor senador, al señor senador opinante? Continúa el uso de la palabra, señor senador. Bueno, son tantas cosas las que ha dicho el señor senador que prácticamente valen como un discurso. Yo no sé si le prometo reciprocidad, como dicen los jueces en los exhortos, y yo acepto e incluso lo he destacado en el curso de mi exposición, como por ejemplo en 1860 no se había cumplido la Constitución, pues se había cumplido un pacto. Pero cuando hablo de consenso no hablo solamente de la expresión pacífica, hablo de todas las fuerzas de la sociedad. Aquí en realidad vendría a colación la cita que hoy hizo el señor senador Juárez cuando hablaba de la posición de La Salle, de la suma de los factores reales y efectivos de poder. El consenso era entre las fuerzas actuantes en ese momento. No estamos haciendo una teoría, no estamos alejándonos de la realidad, estamos viviendo la realidad que en ese momento se vivía, y yo deseo, de ninguna manera quiero coartar la expresión popular. Simplemente quiero que se cumpla con la Constitución que es producto de la voluntad popular. Ya vamos a ver después, señor senador, si la voluntad popular se pronuncia en un sentido, pues la vamos a acatar. La vamos a acatar. Lo que yo digo es una argumentación dirigida a aquellos que con su voto o con su interpretación del voto preconstituyente que vamos a dar nosotros en esta y en la otra Cámara, van a abrir las puertas y los cauces para que la voluntad popular se manifieste. De ninguna manera significa negar la voluntad popular una vez que ella, por los legítimos cauces que corresponde, pueda pronunciarse. Y bien, señor presidente, ya me olvidé. Señor senador, con todo respeto, ¿cuánto calcula usted que tiene para su exposición? ¿Cuánto tiempo tengo, señor presidente? Yo voy a procurar ser lo más rápido posible y voy a obviar algunas citas. Simplemente cuando yo hablaba
de lo que decía Alcalá Zamora, me quería referir a un famoso artículo donde hablaba del llamado constitucionalismo teorizante o profesoral, producto de gente que habían sido eminentes en la cultura, pero que habían abierto el cauce con constituciones divorciadas de la realidad, mostrándose, como dice Alcalá Zamora, más cultos que sabios y más sabios que prudentes. O como dice algún autor, en este caso José Manuel Estrada, en una frase que le cabe a los teorizantes, que las fantasías políticas son pecados que no purgan los teorizadores, sino los pueblos. Yo voy a defender esta Constitución tan vapuleada, esta Constitución de la que se dice que fue de la época de las carretas. Y sí, se nació entonces, pero ha podido regir la época de la tecnología moderna y del viaje a la Luna. Yo voy a leer algo que anoté acá, que es la frase de un ilustre riojano, un hombre cuya sapiencia jurídica y su versación está fuera de todo control, fuera de toda duda. Joaquín B. González, que enjuicia así la Constitución del 53. Es uno de los instrumentos de gobierno más completo, más orgánico, más jurídico, sin ser por eso estrecho e inmóvil, que hayan consumado los legisladores de cualquier país y época. Los males que se le achacan no son tales. Ella abarca en su articulado todas las posibilidades de progreso y puede permitir con una aplicación leal y correcta la seguridad jurídica, el bienestar y la felicidad de los argentinos. Y tiene una admirable técnica constitucional. Una vez más, como muchas, recurro a mi maestro Linares Quintana, quien en sus libros nos explica cuáles son las características que debe tener el legislador constitucional para que aplique una buena técnica. Y una de las condiciones es la de que permita la estabilidad de las constituciones, la que debe facilitarse y la que nuestra Constitución ha tenido demostrando que es de buena ley. Porque, como decía Mitre en la Convención Constitucional, en la Convención Provincial de Buenos Aires de 1874, alertando contra el cambio fácil y continuo, las constituciones no deben andarse cambiando todos los días como si fuera un juego de niños. Es vieja la Constitución, por allí en el dictamen se habla que tiene 140 años. Yo digo, ¿es eso un defecto o es en cambio una virtud? ¿Cuántos años tiene la Constitución de Estados Unidos? Ya es bicentenaria, mucho más que la nuestra. Y tiene igual concisión, igual claridad que la nuestra. A veces las constituciones son como el vino, cuanto más añejos, más virtudes añaden. Y yo creo que nuestra Constitución, si ha podido tener tantos embates y ha podido superarlos, no es porque sea una Constitución caduca, anacrónica, aunque todavía en su articulado se hable de las carretas sin que ello obstaculice los grandes fines de la misma. Se dice, por ejemplo, que la Constitución nuestra ha tenido pocas reformas, en comparación, por ejemplo, con la de Estados Unidos. No es exacto esta afirmación tan categórica. Nuestra Constitución ha tenido muchas reformas, sobre todo si computamos las que se establecieron en el año 1860. En realidad, todas las reformas que tiene la Constitución de Estados Unidos, salvo unas pocas que voy a citar, si alguno conoce otras que las agregue y las aceptaré, salvo unas pocas, están todas las reformas de Estados Unidos están explicitadas en la nuestra. Incluso porque la nuestra se adelanta, como ya lo recordé hoy, a prohibir la esclavitud. Y entonces, salvo algunas disposiciones de la Constitución de Estados Unidos, como ser, por ejemplo, la que se refiere a la tenencia y transporte de licores, primeramente prohibiéndolo y después admitiéndolas, o la creación del Distrito de Columbia, o la elección directa de los senadores, o la prohibición de la
reelección por más de 2 veces, de la elección por más de 2 veces del presidente de la República. Salvo esas, y no sé si se me escapa alguna otra, en realidad más o menos tenemos textos coincidentes. Nuestra Constitución, señor presidente, es también cumplidora del requisito de la fundamentabilidad que pide Linares Quintana. Ello le ha permitido evitar el cambio con lo accesorio y se ha vuelto con su fundamentabilidad lo suficientemente flexible y elástica como para poder cumplir con las urgencias y las necesidades de la hora. En un artículo publicado en 1989 por el doctor Roberto Repetto, un distinguido y talentoso profesor de Derecho Constitucional, titulado La reforma de la Constitución, y que fue publicado por el diario La Nación del 24 de noviembre del 89, cuyo texto solicito también sea agregado como parte de mi exposición, se recuerda una frase de Alfredo Palacios, que como se sabe, dice Repetto, es uno de los padres de la legislación social argentina. La he vivido a la Constitución, la he invocado en el Congreso para las más grandes audacias del pensamiento y jamás fue obstáculo para la sanción de leyes que yo inicié, desde la de descanso dominical hasta las últimas de 1943. Su estilo, por otra parte, también cumple con la claridad y la concisión que debe tenerse, concisión parecida a la de Estados Unidos, de quien se ha dicho que puede ser leída en voz alta en 23 minutos. También la nuestra, con sus 111 artículos, puede ser leída rápidamente y puede ser entendida. Y tiene una belleza de estilo, una grandilocuencia que desde niño muchas veces nos han enseñado en la escuela para mostrarnos, sobre todo a través de su preámbulo generoso, una gran expresión del alma nacional argentina que se abría a todos los hombres del mundo. Yo, hacia el finalizar con mis citas, quiero también remitirme a lo que dice un prestigioso constitucionalista, el doctor Julio Yanarte, en su libro Poder Político y Cambio Estructural, páginas 20, 21, 22 y 23, de la que tengo fotocopia solicitando también su inserción. Dice: el estado de desarrollo ha surgido entre nosotros sin reforma de la ley suprema que lo consagre, y ello fue posible, creo, merced al empleo oportuno y valiente de determinado método de interpretación constitucional. Y se refiere al método dinámico que, como ocurrió en la interpretación de la jurisprudencia americana, ha permitido la adaptación de su Constitución y de nuestra Constitución a todas las urgencias, como lo hemos visto nosotros mismos en leyes de emergencia económica que hemos dictado, saliendo al paso de la necesidad del momento. No es, pues, nuestra Constitución solamente de la época de las carretas, como se dice despectivamente. No tiene solamente vacíos, porque esos vacíos pueden ser cubiertos por la legislación y por la jurisprudencia. Tengamos entonces cuidado con estas reformas. Yo, señor presidente, y acá seguramente provocaré el desacuerdo, pero no puedo negarme a decirlo y solicito respeto a mi opinión, como yo la tengo por la opinión ajena. Lo digo como una contribución, si se quiere, para el proceso que quizás se inicie. Cuando se inicia el proceso reformista, se anunció
que las reformas se limitarían a la parte instrumental y no se entraría a la parte dogmática. Ahora se ha agregado un nuevo capítulo. Yo no sé, estoy seguro que ha sido incluido de buena fe, pero creo que hubieran estado más tranquilos todo el ambiente si nos hubiéramos limitado, si había razones políticas, a la otra parte y no a esta. Yo le temo a la inflación constitucional. Creo que debemos tener confianza, tener fe en la flexibilidad que nuestra Constitución tiene en la emergencia, como lo ha declarado la propia Corte Suprema en los casos Ábico contra De la Peña y Ercolano contra Lanteri de Reuschel. Señor presidente, y termino, un conocido autor, Bryce, a quien lo hemos citado muchas veces en las cátedras, autor de un famoso libro sobre la República Norteamericana, él era británico, es autor también de un pequeño libro, de un precioso libro, que trata sobre las constituciones rígidas y las flexibles. Y nos dice allí que las constituciones rígidas que se dan de una vez y para siempre y que los hombres ven nacer, muchas veces mueren con los hombres o con el partido que las vio nacer. Y que las constituciones flexibles, que por su esencia, aparentemente por su mayor facilidad de reformas, estarían destinadas a tener el cambio fácil, se van asentando con el tiempo y se van asentando en la tierra y se va creando a su respecto una suerte de veneración religiosa que les da pervivencia y les da continuidad. Pero hay constituciones, señor presidente, como la Constitución de Estados Unidos y también la nuestra, que con el curso del tiempo han ido adquiriendo también esa respetabilidad que es la que justifica su permanencia en el tiempo. Yo desearía profundamente, y lo digo sin ninguna especulación política, lo digo en el ánimo del concurso, del cambio de ideas y del ofrecimiento de trabajo común que he protagonizado siempre y lo seguiré cumpliendo. Yo desearía que nos uniéramos por encima de legítimas aspiraciones y de legítimas disidencias, pero que nos uniéramos en el culto de este mito de la Constitución, de esta Constitución que fue dictada para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres libres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Nada más, señor presidente. Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores senadores por Córdoba y Corrientes respectivamente. En consideración. Gracias. Aprobado. Se pasa a cuarto intermedio hasta el día miércoles 8 a las 10 horas. Esa gana de trabajar que tiene. Acá está. Justo estaba viéndolo cuando estaba terminando.
Bien, la última información es que hace exactamente 3 minutos acaba de finalizar, se levantó la sesión, no se levantó mejor dicho, sino que pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 11 de la mañana. Estaba hablando el senador Aguirre Lanari, quien tenía más tiempo, se le había autorizado tomar más tiempo de que le correspondía, pero a las 2 horas exactamente de haber comenzado su exposición la dio por terminada. Ustedes habrán notado en los flashes que hizo una amplísima historia de la Constitución argentina y las reformas que ha tenido, bregando por respetar los 2/3 de los miembros. Pero de todos modos, reiteramos que mañana a las 9 de la mañana va a haber reunión del bloque justicialista y también se comentaba los otros bloques van a tener una reunión previa a la continuación de la sesión. Y está previsto que esto termine el jueves, pero aparentemente podría estirarse un poco más. Esta es la información que tenemos ahora aquí en el Senado de la Nación, mientras ustedes ven que los senadores y sus secretarios están retirando de la sesión. Es todo por el momento. Sí, buenas noches.